wasn't him, Charlie. It was you. You remember that night in the garden? You came down my dressing room and said, "Kid, this ain't your night. We're going for the price on Wilson." You remember that? This ain't your night. My night, I could have taken Wilson apart. So what happens? He gets the title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. You was my brother, Charlie. You should have looked out for me a little bit. You should have taken care of me just a little bit so I wouldn't have to take them dives for the short-end money. Well, I had some bets down for you. You saw some money. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Este breve fragmento que acaban de ver pertenece a la película On the Waterfront de 1954, dirigida por Elia Kazan. Esta película, protagonizada por Marlon Brando, narra la historia de un exboxeador que trabaja en un muelle y es arrastrado por su hermano en negocios corruptos con la mafia sindical de estribadores y se vuelve cómplice del asesinato de un obrero, de cuya hermana después se enamora. El monólogo interpretado por Brando es el mismo que Jake LaMotta, protagonista de Toro Salvaje, ensaya antes de dar un show. Esta vez el reproche no es a un hermano, se lo dice su reflejo en el espejo, en otras palabras, se lo dice a sí mismo. La manera en cómo está grabada la escena lo deja claro, una toma larga y un plano amplio, donde se aprecia tanto a LaMotta como su reflejo, como si fueran dos personas hablando. Pero la intensidad de LaMotta hace notar que le está hablando a la única persona dueña de los reproches, responsable de su decadencia profesional y personal. Toro Salvaje de 1980, protagonizada por Robert De Niro, narra la historia de Jake LaMotta, un boxeador que lucha tanto dentro como fuera del ring. A medida que avanza la película, se muestra el arduo camino que el boxeador Jake LaMotta tuvo que enfrentar para llegar al éxito, al convertirse en campeón de boxeo de peso mediano en 1949. Asimismo, sus luchas personales e inseguridades que facilitaron su caída en desgracia, al deteriorar su vida profesional como boxeador y personal, al alejar a su hermano Joey, interpretado por Joe Pesci, y a su segunda esposa Vicky, encarnada por Cathy Moriarty, y finalmente, una posible redención cuando está envuelto en una profunda soledad como un hombre de espectáculos venido a menos, siendo así Toro Salvaje una película que muestra que el peor enemigo es uno mismo. ¿Cómo se consiguió tal visceral relato? Parte de la respuesta está en el director de la película, Martin Scorsese. Scorsese obtuvo en 1976, con Taxi Driver, la Palma de Oro en el Festival de Cannes, reconocimiento y éxito con la audiencia, críticos y colegas. Sin embargo, desde antes ya arrastraba una adicción con la cocaína, que siempre fue una mala combinación con su asma crónica. En 1977, su vida empezaría a convulsionar tras el fracaso de su película homenaje a los antiguos musicales hollywoodenses, titulada New York, New York, el divorcio de su segunda esposa y dudas religiosas que lo sumergieron en un periodo de depresión y más cocaína. En 1978, Scorsese casi muere de una sobredosis. Durante su recuperación, su amigo y protagonista de algunas de sus películas como la mencionada Taxi Driver y Malas Calles, Robert De Niro, lo visitaba a diario para apoyarlo y al mismo tiempo le insistía que sea responsable de llevar a la pantalla la autobiografía de Jake LaMotta. De hecho, desde hace años De Niro le había hablado sobre el libro, ya que desde que lo leyó durante la filmación del Padrino Parte 2, le interesaba la historia e interpretar a LaMotta. No obstante, Martin Scorsese rechazó la propuesta de De Niro debido a que no le interesaba filmar una película deportiva. Creía que el boxeo era un deporte aburrido. Very destructive state, and I wasn't satisfied with the work I was doing on New York, and a couple of other things, and I felt I was losing something from the passion that produced Taxi Driver, and I certainly was losing connection with the passion that produced Mean Streets, and that was my concern, my fear. Could I ever feel strongly about something again? And it went back and forth, and so it reached a point where I think it was September of '78, I was hospitalized. When De Niro came to visit me, a number of people came, and De Niro pointed out he just was very concerned because he said, "Look, you'd be so great at this material, et cetera, et cetera, et cetera." And as he was speaking, I said, "Okay," but I still wasn't quite sure I wanted to make it. I really didn't know that world. I mean, I knew the world around, but I didn't know the ring. I didn't understand what the ring was and is. I mean, I couldn't interpret it for my life. But I think at that time, of course, I was taking it too literally, because ultimately I came to understand that the ring is everywhere. And it depends how much of a fighter you are in life. And the hardest opponent in the ring that you have is yourself.
Tras su recuperación y la persuasión de De Niro, accedió a filmar la película. Después de ese acercamiento con la muerte, vio la historia de Jake LaMotta con otros ojos. No era una historia de boxeo, sino sobre un boxeador, la historia de un hombre solitario y autodestructivo. En los créditos iniciales de la película podemos apreciar esto. En un plano general vemos la silueta de Jake LaMotta encuadrado a la izquierda del plano, calentando en el cuadrilátero, antes de una pelea. De fondo se escucha la ópera La Caballería Rusticana, que le otorga un carácter trágico al personaje. Esta imagen deja ver la gran soledad y carencia emocional que pesarán al toro del Bronx durante toda la película. Además, 3 cuerdas del ring simulan unos barrotes y da la sensación que LaMotta es un animal enjaulado, esperando a destrozar a su rival. Pero para empezar, ¿quién es su rival? ¿Y a quién va a terminar destrozando? Estas preguntas se responderán a lo largo de la película. Su más grande rival, su principal piedra en el zapato, siempre ha sido él. Tras los créditos, la película nos ubica en 1964, en un camerino donde vemos el maltratado rostro de LaMotta, y lo vemos a él memorizando un texto antes de salir al escenario. Se nos muestra un anticipo de la tragedia de este personaje, y nos preguntamos cómo ha llegado a terminar de esta forma. Luego se muestra un largo flashback que nos ubica en 1941, donde LaMotta, más joven y más en forma, está peleando profesionalmente como boxeador. Otro elemento importante de la película es el guión escrito por Marty Martin y Paul Schrader, sobre todo de este último, que convierte la vida de LaMotta en uno de sus estudios sobre la culpa, la violencia, la autodestrucción y una poca segura redención. El guión se destaca por su honestidad y su enfoque crudo de la vida de LaMotta. En ningún momento busca glorificar a su protagonista o su profesión, sino que ofrece una mirada realista e implacable a las secuelas de la violencia y la obsesión a través de intensos diálogos y momentos de silencio. El guión profundiza en el conflicto interno de LaMotta y su comportamiento autodestructivo, debido a su carácter violento y enormes inseguridades. El personaje resulta tan violento como vulnerable. Para lograr esto, el guión toma más papel en la cotidianidad de LaMotta que en sus batallas en el ring. La importancia de ver lo cotidiano del protagonista se deja ver en las primeras escenas. No es en una batalla donde vemos su carácter impaciente y violento, sino es cuando vemos cómo se relaciona con su primera esposa. Jake estalla de ira cuando ella está cocinando de más un bistec. La mesa sale volando, la insulta y empieza a agredirla físicamente. I just said don't overcook it. You're overcooking it. Bring it over. You want your steak? Bring it over. Bring it over. It's like a piece of charcoal. Bring it over here. You want your steak? Yeah, right now. Good. There's your steak. Can't wait for this to be done? No, I Here. can't wait. Good. Okay? Happy? Happy? That's all I want. That's all I want. Here. No more. There. You bothering me about a steak, huh? You Great. bothering me about a steak? También su personalidad insegura se deja ver cuando interactúa con su hermano. Primero se queja de que sus manos son muy pequeñas y que nunca podrá pelear con los grandes y más fuertes boxeadores. Después observamos lo siguiente. I want you to hit me in the face. What? I want you to hit me in the face. Forget about it. No, I want you to hit me in the face. Go ahead. Go ahead. Take your I best. said forget about it. I ain't doing it. What the fuck? What do you Take it want? off. Take it off. Aw, come on. You wanna stop now? Su inseguridad rápidamente se traduce en herir a alguien o que lo hieran a él. Igualmente, su carácter obsesivo del personaje no se deja tan en claro cuando pelea contra su gran rival Sugar Ray o en su viaje para llegar al campeonato, sino en uno de sus momentos de celos con su segunda esposa Vicky, cuando ella opina que fácilmente podría ganarle a un tal Yaniro, que es solo popular por ser un chico guapo. Para ver la profundidad de sus celos y obsesión de LaMotta, vemos que durante una secuencia entera, Jake no deja de pensar en las palabras de Vicky y no deja de interrogarla y tratarla mal. He's right. This Gennaro's an up-and-coming fighter. He's good-looking. He's popular. You beat him now. Excuse me. What do you mean good looking? Hey, well, good looking. I didn't say anything. I'm just telling you Joey's right. Hey, what are you, an authority or what? No, take it. So you say hello to me. What took you so long? Nothing. I said hello. I came back. How come you said that thing about Gennaro? What did I say? You said he had a pretty face. También es importante la fotografía de Michael Chapman. Originalmente Scorsese filmó a modo de prueba en 8 mm una escena de De Niro entrenando en el gimnasio y se le mostró al gran director inglés Michael Powell,
quien mencionó que los colores de los guantes, que eran rojos, no eran los correctos de la época. Este fue un motivo para filmar la película en blanco y negro. Además, Scorsese y Chapman querían que la película ubicara al espectador visualmente en un tiempo pasado, ya que las peleas que transmitían en televisión que ellos veían de esa época eran en blanco y negro. Asimismo, hacía la experiencia de la mota, tanto fuera como dentro del ring, más expresiva. La fotografía de Chapman, sumada a la cámara inquieta de Scorsese, muestra el mundo claroscuro de la mota como opresivo, hostil y casi onírico, pesadillesco más bien. El único momento que vemos algo de color es a mitad de la película, donde se hace un viaje de 3 años a través de un montaje que alterna fotografías en blanco y negro, las victorias de Jake en el ring, con videos caseros que muestran la boda de Jake y Vicky y también la de su hermano Joey. Esto muestra un periodo feliz en la vida de Jake, que al mismo tiempo resulta el más corto. Un último elemento a mencionar, pero no menos importante, es el montaje de Thelma Schoonmaker. Scorsese tenía una cosa clara acerca de los combates de la mota: se iban a contar desde adentro del ring y no desde afuera. La mano de Scorsese y la edición de Schoonmaker provoca que sintamos cada golpe que da y recibe Jake, al igual que cada victoria y derrota suyas. Esto se aprecia muy bien en el tercer y último enfrentamiento de Jake contra su némesis, Sugar Ray Robinson. Schoonmaker comienza la escena con una serie de planos ralentizados que muestran cómo unas manos limpian la sangre y masajean el pecho y abdomen de Jake. Igualmente, el audio es manipulado para que se escuche distorsionado y bajo. Esto nos introduce en el interior del personaje. Estos planos ralentizados se alternan con planos de una duración y audios normales, donde se escucha claramente al comentarista. Parece que la mota está dando una buena pelea, sin embargo, vuelve a sonar la campana, y Robinson le comienza a dar una buena tanda de golpes. La mota orgulloso lo anima a que siga. Después, un plano general para seguir la acción de los cuerpos dentro del ring, un plano de Robinson y otro de Jake, un momento de calma antes de la tormenta. Luego Schoonmaker alterna un plano desde el punto de vista de la mota, otra vez ralentizado, donde Scorsese nos advierte el peligro que siente Jake, a través de un dolly zoom de Robinson que lo vuelve imponente, con un traveling lento de Jake que se torna consciente de la paliza que va a recibir. Ahora el montaje se vuelve frenético con cada golpe que Robinson le proporciona a Jake, y donde la editora ingeniosamente usa los flashes de las cámaras para pasar de un plano a otro de los puñetazos. Esto otorga un efecto de volver más potente los golpes. Finalmente se vuelve a usar planos lentos hasta que Jake recibe el tiro de gracia. En un plano normal y cerrado, se le abre la cara, charcos de su sangre salpican a la audiencia. Después de su derrota y retirada del boxeo, Jake incursiona como presentador en su propio club nocturno. Con su temperamento siempre violento, Vicky decide abandonarlo, y poco después es acusado por corrupción de menores y es enviado a prisión. Las prominentes sombras y pequeñas pinceladas de luz vuelven más claustrofóbica su celda. Es aquí donde lo vemos tocar fondo. También aquí vemos la mirada compasiva de Scorsese, que decide refugiar a su protagonista en la sombra, mientras éste se lamenta y se insulta. Con su eventual salida de prisión, ahora a Jake solo le queda trabajar en clubes nocturnos de mala muerte, donde no está apreciado, y volvemos al inicio de la película. Está practicando un monólogo que pertenece a la película On the Waterfront. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am. Let's face it. It was you, Charlie. De esta manera establece un paralelismo con el personaje de Brando, aunque no culpa a su hermano necesariamente, el reproche se lo hace a sí mismo. Esto es la evidencia en la cita bíblica que se muestra al final de la película. Aunque ahora un deformado de la mota es un esbozo del boxeador que alguna vez fue, que ahora reconozca que acabó como acabó por él, es quizá, solo quizá, un camino a la redención.